Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, Los Viajes de Gema. Hoy viajamos a Belice, donde pasaremos 8 días y visitaremos algunas de sus ciudades coloniales, sus cayos, disfrutaremos de sus increíbles playas, sus espectaculares atardeceres y hasta nadaremos con tiburones. ¿Os animáis a acompañarnos? Pues venga, no os mováis que empezamos. Adelante vídeo. Para entrar en el país necesitaremos nuestro pasaporte en vigor, no necesitaremos visado si somos de la Unión Europea, Estados Unidos o Canadá. También necesitaremos un billete de salida del país y suficientes fondos para nuestra estancia. Vacunas no es necesaria ninguna en particular, pero para viajar por el mundo siempre es recomendable tener puestas las vacunas contra la difteria, tétanos y hepatitis A y B. Ahora en tiempos de COVID se requiere test de antígenos realizado máximo 48 horas antes, PCR hecho máximo 96 horas antes o certificado vacuna completa puesta al menos 2 semanas antes del viaje. En Belice hay 2 estaciones, la seca que va de noviembre a abril y la temporada de lluvias que va de mayo a octubre, siendo junio y octubre los meses más lluviosos. Además, de junio a noviembre hay riesgo de huracanes. Belice se llamó Honduras Británica hasta su independencia en 1981. Su capital es Belmopán, aunque la ciudad más importante y poblada es Ciudad de Belice, que fue la capital hasta que en 1970 fue destruida por el huracán Hattie. El idioma oficial es el inglés, aunque los idiomas predominantes son el español y el criollo beliceño. También se hablan lenguas mayas y el garífuna. La moneda es el dólar de Belice. Un dólar americano equivale a 2 dólares de Belice y un euro equivale a 2,44 dólares de Belice. La electricidad va a 110 y las clavijas de los enchufes son tipo B y G. Aquí os muestro cómo son, así que necesitaremos un adaptador. En Belice hay libertad religiosa. Aunque predomina el catolicismo, hay una amplia variedad de religiones. Es muy aconsejable comprar una tarjeta SIM local para estar siempre comunicados. Y hay que tener en cuenta que hay cajeros automáticos que aceptan tarjetas europeas y otros no. No olvides llevarte repelente de mosquitos, ropa ligera y algo de abrigo, chaqueta o jersey, chubasquero paraguas cuando llueve a cántaros, protector solar alto, sombrera o gorra, gafas de sol, graduadas, lentillas, etc. Todos nuestros dispositivos electrónicos y cargadores, cámara y cámara tipo GoPro, muy útiles si buceáis, gafas de buceo, aunque las puedes alquilar allí, es mejor y más higiénico llevar las propias, mini botiquín y medicamentos básicos, y es muy aconsejable llevar un seguro médico que cubra las urgencias que puedas tener durante el viaje. Bienvenidos a Belice. Como ya sabréis si habéis visto el vídeo de Guatemala, viajamos por carretera de Tikal a Melchor de Mencos para pasar a Belice. Acabamos de cruzar la frontera y nos dirigimos a Belice City. Tardamos algo más de 2 horas y durante un buen rato fuimos bordeando el río Copán, que es la frontera natural con Guatemala. Había leído que Belice City no tenía ningún encanto y que según la zona podía llegar a ser peligrosa, así que reservé un hotel en la zona turística Tourism Village, que según decían era la más segura. El hotel en cuestión fue The Great House Inn, un pequeño hotel con encanto ubicado en una casa colonial muy bonita. La habitación estaba bien, amplia y decorada estilo victoriano, quizá algo recargada pero original. Subimos el equipaje y le preguntamos a Moisés, nuestro conductor, si era posible hacer el tour a Lamanai, una de las principales ciudades mayas de Belice y que para mí tenía especial atractivo porque se accede a ella navegando por un río rodeado de selva virgen, repleta de monos y una variedad de fauna. Pero tenía dudas si daría tiempo de ir, porque ya eran las 12 del mediodía. Él llamó a su jefa y dijo que sí, que nos cobraría 200 dólares americanos por llevarnos hasta el embarcadero para ir a Lamanai. Le dijimos que eso era mucho y nos lo dejó en 150. Me pareció muy caro porque luego había que añadir el trayecto por el río y la entrada, que había leído que eran unos 70 dólares americanos por persona. Le dije que sí porque teníamos mucho interés en conocer Lamanai y al día siguiente no íbamos a tener tiempo para hacerlo. Volvimos al coche y tras hora y media llegamos al embarcadero, donde un señor muy antipático nos dijo que las lanchas comunitarias, que eran las que costaban 70 dólares, solo salían a las 9 de la mañana y si queríamos ir tenía que ser en lancha privada, cuyo precio era ni más ni menos que 250 dólares americanos.
Nos pareció una absoluta barbaridad y dijimos que no. Le pedimos a Moisés que nos llevase a otro embarcadero que había cerca de la Manai Landing Hotel and Marina, y unos chicos muy amables nos dijeron lo mismo, que había que ir a las 9 de la mañana, pero además que en esa época cerraban la entrada a la 1 del mediodía, o sea que imposible ir ya. Preguntamos si esto no lo debería de saber la jefa de Moisés. Íbamos a pagar $150 y nos habíamos tragado hora y media de ida y hora y media de vuelta para nada. Nos sentimos completamente estafados y lo peor es que ya no podíamos ir a la Manai. Ya que estábamos allí para descansar de tanto coche, decidimos tomarnos algo en la terraza del bar con vistas al río Nuevo, del La Manai Landing Hotel and Marina. Menos mal que se podía pagar con dólares americanos porque todavía no teníamos dólares de Belice. El sitio era muy agradable y os recomiendo para ir a hacer allí una noche antes o después de ir a la Manai. Allí probamos por primera vez la cerveza beliceña, la Beliquín, muy rica. 2 cervezas, 5 euros. Barato no era. Volvimos cabizbajos a Belice y fuimos a dar una vuelta por los alrededores del hotel. Vimos el faro de Fort George, de 1885, llamado también del Barón Bliss, benefactor de Belice, cuya tumba está a los pies del faro. Un poquito más abajo está el colorido letrero de Belice. Luego subimos al Memorial Park, donde está la caseta que da la bienvenida a los pasajeros de los cruceros, y justo detrás está el monumento a los caídos de la Primera Guerra Mundial. Volvimos al hotel, los arreglamos y fuimos a cenar al restaurante del Hotel Radisson, el Baymen's Tavern, que está justo enfrente de nuestro hotel. Hoy nos vamos a Cape Corker. Después de desayunar en Le Petit Café, al lado del hotel recogimos el equipaje y salimos hacia la terminal de taxis acuáticos de la compañía San Pedro Belize Express, que está muy cerquita del hotel. Sacamos los billetes para el barco de las 11 y enseguida embarcamos. Zarpamos dejando atrás la ciudad de Belice. El viaje duró 1 hora. No se nos hizo largo, fuimos todo el tiempo viendo pequeños cayos deshabitados y sintiendo la brisa del mar en la cara, que es una verdadera gozada. De pronto vimos una isla más grande y con casitas. Era Cape Corker. El paisaje era realmente paradisíaco. Hasta el embarcadero parecía un escenario. Bienvenidos a Cape Corker. Es una pequeña isla coralina, larga y estrecha, y dividida en 2 partes por la obra de los huracanes. El estrecho que la separa se llama The Split. En la parte sur están los hoteles, restaurantes y todos los servicios. Y la norte es una reserva protegida y es donde está la mejor playa, porque en la parte sur no hay buenas playas, sino lo que llaman sea wall, o sea, muro al mar con escaleritas para bajar al agua. En la isla no hay coches, solo carritos de golf y bicicletas. Su lema es Go Slow. Allí no hay prisas ni estrés. Nos estaba esperando Amanda, la dueña del alojamiento que habíamos reservado, con su carrito de golf. En 3 minutos llegamos a la Amanda's Place. Son 2 casitas con una pequeña piscina en el centro y se alquila por habitaciones. La nuestra era planta baja y aunque era sencilla, era completa y cómoda. Preguntamos a Amanda qué playa nos aconsejaba y nos dijo que la del Split o Coco King, que estaba en la parte norte del Cayo, y había que ir en bote. Así que salimos a investigar. Pero antes fuimos a Ragamuffin Tours para reservar la excursión del día siguiente a la reserva marina de Holchan. Llegamos al Split y vimos que realmente la playa no era playa, era tipo piscina, y eso no nos gustaba. Así que nos encaminamos hacia el punto donde salían los botes gratuitos en la playa de Coco King. ¿Quién dijo viento? Los botes salen cada 15 minutos y tardan unos 10 minutos. Nos sorprendió lo bien que estaba montada la playa. Tenía tumbonas, hamacas, sillas, sombrillas, aseos, duchas, piscina y un gran bar-restaurante sobre el agua. Puedes usar tanto el bote como todas las instalaciones de la playa a condición de que hagas una consumición en el bar. La playa en sí es bastante buena, de arena blanca, bueno, más que arena es como coral molido y agua transparente. Después de bañarnos pedimos unas bebidas y disfrutamos de una preciosa puesta de sol. Ya de noche, aunque solo eran las 7, volvimos en el bote a nuestra parte del Cayo. Caminando hacia la casita, vimos un restaurante que llevaba apuntado como recomendado, el Rose's Bar and Grill.
Tenía en la entrada una mesa con todos los productos frescos que tenían para la cena: langostas, cangrejo de roca y pagos. La cena estuvo muy rica y muy bien de precio. Hoy nos vamos de excursión a la reserva marina de Holchan y estamos emocionados porque vamos a nadar con tiburones. A las 10 llegamos a la caseta de Ragamuffin Tours y nos reunimos con el resto del grupo que íbamos a hacer la excursión. A las 10:30 embarcamos en un catamarán y zarpamos. En el camino, la tripulación preparó bandejas con frutas cortadas y refrescos, y nos fueron dando información sobre lo que íbamos a ver. Holchan significa en maya pequeño canal. Los canales son aberturas en la barrera de coral. En Holchan está prohibida la pesca, por eso hay una vida marina tan rica. La primera parada fue en Coral Garden y tardamos aproximadamente 1 hora en llegar. Nos colocamos nuestras máscaras, nuestras camisetas de nadar finitas para no quemarnos y saltamos al agua. Vimos muchos peces, pero lo que más me gustó fue ver una tortuga gigante. La barrera de coral de Belice es la más grande del hemisferio norte y la segunda más grande del mundo, después de la Gran Barrera de Coral de Australia. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996 y Holchan es una de las 7 reservas marinas que se hallan en esta barrera. Además de las reservas marinas, también se hallan el Gran Agujero Azul, Big Blue Hole, 450 cayos y 3 atolones, entre ellos Cape Colker y Cape Ambergris, que visitaremos más adelante. Luego buceamos por otra zona que había un barco hundido y nos entretuvimos viendo cómo los peces se metían y salían de lo que quedaba del casco del barco. Regresamos al catamarán, navegamos un poco más y sobre la 1 llegamos a lo que era lo más emocionante y lo que nunca habíamos hecho: nadar con tiburones. Son tiburones nurses o tiburón nodriza. Pueden llegar a medir hasta 4 metros de largo. Su boca es mucho más pequeña que la de otros tiburones de su tamaño. Se alimenta de crustáceos y moluscos, succionándolos para después triturarlos con los dientes. Normalmente son inofensivos para el hombre, aunque pueden llegar a atacar si se les provoca. En cuanto a anclado en el catamarán, los tiburones lo rodearon. Les puedo asegurar que, aun sabiendo que son inofensivos, impresiona y mucho, tanto que dudamos si tirarnos o no al agua. Pero cuando vimos que los primeros bajaban y no pasaba nada, nos lanzamos. Era impresionante estar en el agua rodeados no solo de tiburones, sino también de mantarrayas. Fue todo un espectáculo. Ellos pasaron de nosotros y ni se nos acercaron, y disfrutamos un montón haciéndoles fotos. Volvimos al catamarán entusiasmados y zarpamos hacia nuestro siguiente destino. La tripulación ya tenía preparado el almuerzo y fuimos comiendo. La siguiente parada era lo que llaman el Channel, el canal, la apertura más grande de la barrera de coral. Cuando bajamos nos dividieron en 2 grupos, cada uno con un miembro de la tripulación, y nos dijeron que no nos separásemos del grupo. Al principio estuvo bien, vimos muchos peces, algún tiburón más y hasta una morena, pero luego dejé de disfrutar del espectáculo. Y yo, que le tenía miedo a nadar con tiburones, aquello sí que fue peligroso y hasta me vi en peligro. Resultó que el canal tiene unas corrientes muy fuertes que no te dejan avanzar. Llegó un momento que era imposible seguir al grupo y tras un rato de intentarlo estaba ya completamente agotada y llegué a tener miedo. Suerte que cerca había un grupo de otro barco con un salvavidas, de esos redondos, y se lo pedí porque ya no podía más. Al verlo, uno de los tripulantes de nuestro barco vino a por mí y me llevó hasta el catamarán empujándome porque la corriente tiraba de mí. ¡Qué mal lo pasé! Mira que he buceado en un montón de sitios, pero nunca me había pasado esto. A otras personas les pasó más o menos lo mismo. Luego me contaron que ese lugar es muy peligroso y que en cuanto te descuidas te saca al otro lado de la barrera de coral. Bueno, ya sanos y salvos emprendimos la vuelta. La tripulación preparó la merienda, ceviche y ron punch. Todo muy bueno. Disfrutamos un montón del catamarán, la brisa del mar en la cara, el ambiente y sentarte en la red, que era muy divertido porque además te ibas salpicando el agua. Ya empezaba a bajar el sol y el paisaje era precioso.
El final de la excursión era en una playa y resultó que era la playa de Cocquín, y allí nos dejaron para ver la puesta de sol. Nos bañamos, nos echamos unos bailes, había mucho ambiente ese día en el Cayo. Nos situamos frente al mar en unas tumbonas, pedimos unas bebidas y disfrutamos de una espectacular puesta de sol, mucho más bonita aún que la del día anterior. Esa noche fuimos a cenar a Bamboo's Beach Bar and Grill, un restaurante frente a la playa que es muy original porque los asientos son columpios. Pero hubo quien se cayó. También cenamos a base de langosta por 41 euros los dos. Nos levantamos sin prisas, ya sabéis, go slow. Desayunamos en el porche de la habitación y salimos a dar una vuelta por el Cayo para ver tiendas y comprar algún regalito para la familia. Compramos algún recuerdo, pero todo caro y nada especial, qué diferencia con la antigua. Dimos un paseo hacia el sur del Cayo y encontramos este pequeño cementerio en plena playa y al lado del hotel Tropical Paradise. Luego nos acercamos al embarcadero para ver los horarios de los barcos a San Pedro para el día siguiente y elegimos el de las 11:15. Después del paseo nos fuimos a pasar el día a la playa de Cocquín, que hacía un día maravilloso y había que aprovecharlo. Vimos otro precioso atardecer y esa noche volvimos a cenar al Roses. Hoy nos vamos a Cay Ambergris, más conocido como San Pedro. Amanda, muy amable, nos llevó al muelle con su carrito de golf. Esta vez elegimos la empresa Ocean Ferry, porque el billete era un poco más barato, pero no la recomiendo para nada, salió con 50 minutos de retraso y el barco es muchísimo peor. Por la diferencia de precio no vale la pena. El viaje duró poco más de 30 minutos y fue muy bonito cuando ya nos acercábamos ver la costa con cocoteros. Era un paisaje totalmente paradisíaco. Ya estamos en San Pedro, la isla bonita, según Madonna, ¿recordáis la canción? San Pedro, la isla bonita. Cayo Ambergris es el cayo la pena. Como amaneció nublado, decidimos ir de compras a la ciudad. Lo más rápido para ir son
que no había mucho más que hacer allí. Mira qué panorama tan desolador. Está todo vacío, vacío, no se ve a nadie. Y está cayendo lo que no ha caído en 10 años. Y lleva toda la noche, porque desde la cama oíamos tronar y diluviar. No sé si no habrá alguna tormenta tropical por aquí, porque es que esto ya no me parece normal, ¿eh? Ya es muy seguido y muy cubierto. Que vamos, esto no abre ni de coña. Está bastante peor que ayer. Y eso que según las previsiones hoy mejoraba. Una auténtica mierda. Y esta es nuestra habitación. La entrada. Y el porche. Y esa que se refleja ahí soy yo. Hola, hola. 3 hours late. Esto no mejora, todo lo contrario. Está cayendo una barbaridad. Y cada vez más cerrado. Y son las 12 de la mañana, ¿eh? Queríamos haber hecho una excursión para ir a ver el Big Blue Hole o el agujero azul, que debe ser una auténtica maravilla. Pero primero el tiempo no acompañaba y segundo que las excursiones eran carísimas. En bote para ir a hacer snorkel rondaban los 200 y pico dólares y si quería sobrevolarlo se iba a los 700, o sea que impensable de todo punto. Cuando por fin paró de llover, cogimos un kayak y estuvimos dando una vuelta por allí. La verdad es que es muy bonito y una paz impresionante, daba gusto. Y después otro precioso atardecer, cenita en la habitación y a dormir. Bueno, pues después de la tempestad llegó la calma. Hoy hace sol y el día está muy bonito. Hombre, hay algunas nubes amenazantes, pero de momento está el día precioso. Con la alegría de que hacía buen tiempo decidimos montar un poquito en bici, que el hotel te proporcionaba bicicletas, y la verdad es que el paseo estuvo muy bien. Después nos fuimos a la playa, nos dimos un bañito, leímos unas tumbonas, comimos allí mismo. La verdad es que pasamos el día muy bien. Una pena que los anteriores hubiera hecho tan mal. Vimos el atardecer, nos tomamos unos margaritas en el bar y nos fuimos a preparar el equipaje. Nos preparamos una cena rápida y nos fuimos a dormir, que había que madrugar mucho. A las 6 en punto vino la gente de seguridad del hotel para ayudarnos a llevar el equipaje al embarcadero y recoger la llave, ya que a esa hora la recepción no estaba abierta. El bote llegó enseguida, cargaron el equipaje y salimos hacia San Pedro en medio de un amanecer espectacular. Y tras la escala en San Pedro, llegamos a Belize City y directos al aeropuerto. Hasta pronto, Belice. Nos hemos enamorado de tus cayos y tu vida marina. Nos vamos a Miami, pero esa ya es otra historia. Y recordad que viajar es el arte de convertir los sueños en realidad. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al like, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, dándole a la campanita para que os avise cuando suba vídeos nuevos y compartir con vuestros amigos. Muchas gracias y hasta el próximo viaje.